al espacio. y se va mejorando. Entonces, pues aquí hay que estas consideraciones por parte del conductismo como algo un tanto necesario para entender las reglas de catalogación angloamericanas. ¿Y qué pasa cuando tenemos el RDA original? Emula esta estructura. Entonces pareciera que está como con un pie en el futuro, pero con otro pie en el pasado. Más adelante esperemos andar un poquito más en esto. Con RDA Toolkit oficial, pues este paradigma ya hay una posibilidad de que cambie, ¿no? Que cambie nuestra enseñanza de aprendizaje. Y aquí otra cosa importante, las tecnologías. Muchas de las limitantes que encontrábamos en reglas de catalogación angloamericanas vienen de esta necesidad tecnológica que había en ese momento. Pensemos, por ejemplo, en las abreviaturas necesarias para las tarjetas de cartón, pero que ya resultan obsoletas para un sistema computarizado que permite utilizar más amplitud de caracteres, ¿no? Entonces, bueno, aquí cómo ocurrió esta ruptura. Teníamos las reglas de catalogación angloamericanas y después de las reglas de catalogación angloamericanas que estuvieron mucho tiempo al margen de esto, fueron surgiendo los modelos conceptuales de la IFLA, que a mí me gusta mucho ver esos modelos conceptuales de la IFLA como una crítica a los códigos de catalogación existentes, una indirecta, muy directa, creo yo, para las reglas de catalogación angloamericanas, que veíamos que estaban como en su torre de Babel, ¿no? Como un poco más pensada para los catalogadores, que se asomaban un poco a ver al usuario, pero que no le daban este peso que realmente tiene al usuario, ¿no? Por necesidades entre tecnológicas y entre una estructuración metodológica del trabajo. Tenía que haber una normativa para que cada quien actuara de manera normada y científica en su proceder catalogando, ¿no? Y por eso, bueno, había reglas muy firmes de las que no nos podíamos salir para primero tener esta normalización muy consciente, ¿no? El riesgo de esto, pues, es que caemos en lo prescriptivo, ¿no? No podemos salir tanto de esto. Entonces, a partir de los modelos conceptuales que se enfocan en las tareas del usuario que ya bien conocemos, estas de encontrar, identificar, seleccionar, obtener, explorar, se da esta ruptura, ¿no? Hay un cambio paradigmático, códigos de catalogación, una crítica muy directa, y esto hace que, bueno, las reglas de catalogación americanas primero pasen de quererse reestructurar a de plano tirarse y volverse a hacer. Y esto tuvo una oportunidad, ahora si lo vemos desde el lado de la educación, de romper el conductismo. Ahí estaba el primer quiebre de esta puerta para pasar al constructivismo, pero todavía, decíamos, están estas dos dimensiones, ¿no? Está esta oportunidad de salir, pero todavía no se está tomando de lleno. Y todavía no se toma de lleno, pues porque cuando se pasa al RDA original, no hay todavía este paso completo. Yo aquí, cuando lo platicaba con la doctora Rodríguez, decíamos, está todavía, ¿no? Entre el conductismo y el constructivismo, como que todavía no se define bien el RDA original, ¿no? Tiene las bondades de RDA, es decir, esta ruptura de regla y pauta, ya tenemos pautas y no reglas, y esto ofrece una flexibilidad enorme para quien utilice este código de catalogación, pero todavía hay limitantes, ¿no? Vemos que hay una estructura muy rígida. Hace rato que escuchaba a las colegas de Costa Rica hablar sobre esto, que decían que ven muy claro el RDA original. Estudiantes, creo que obedece mucho esta lógica. Me gusta mucho cómo lo plantea el filósofo Nietzsche. Él dice que la educación se puede subdividir entre los que se les educa para obedecer y a los que les educa para mandar. Y creo que muchas veces se nos ha educado para obedecer y la estructura del conductismo es esa, ¿no? Se te educa para obedecer y obedecer de la mejor manera posible. Y el constructivismo te diría, tú critícalo y no necesariamente tendrás que obedecer siempre, ¿no? Es una especie de visión que nos diría Nietzsche, es una lógica que sale de la lógica y de la educación del esclavo para liberarnos, ¿no? Pero aquí todavía tenemos esas cadenas, ¿no? Del RDA original, todavía nos tiene como atrapados en la estructura que no abandona, ¿no? De las reglas de catalogación angloamericanas, pero ya no es tan prescriptivo. Aquí es el momento como intermedio de la ruptura. Enfatiza RDA, esto desde RDA original, en los metadatos bien formados. Si ustedes tienen metadatos claramente formados, bien estructurados, son libres de dar distintas maneras de interpretar eso. Entonces, vemos que aquí, bueno, hay distintas posibilidades. Vemos que en la ponencia anterior nos decían cómo sus estudiantes estructuran todo esto y cómo es en RDA suyo, ¿no? Para tener distintos perfiles de aplicación. Los perfiles de aplicación son clave aquí, ¿no? Los metadatos bien formados deben estar en cualquier perfil de aplicación, pero cada perfil de aplicación puede ser diferente según las necesidades de la biblioteca y las tareas del usuario. Estas que comentábamos al principio, que estaban presentes en LRM y que continúan presentes en recursos de descripción y acceso. Ofrece un marco flexible, amplía la descripción, ya no está limitada en el libro. Si se fijan en reglas de catalogación, está muy limitado al libro. En RD original va saliendo un poco de esa estructura que no abandona por completo, pero la va dejando. Ya hay mayor énfasis en el uso de tecnología. Ya no se piensan únicamente en describir libro, que era el material que predominaba todavía
hasta por ahí de mediados del siglo XX, un poco finales del siglo XX, y que ya en el siglo XXI ya no va a predominar tanto, y bueno, en un futuro quizá ya predomine todavía menos, ¿no? Entonces aquí hay una tarea pendiente para estos códigos de catalogación que se ha ido tratando de resolver, ¿no? Modelos conceptuales, ya decíamos, bueno, esta derivación que deriva en el establecimiento del RDA original y luego está esta ruptura hasta RDA Toolkit oficial, el que tenemos ahora actualmente. Los procesos de enseñanza y aprendizaje cambian y hay más flexibilidad en cuanto a las pautas y lo que está por ahí escrito. Entonces, bueno, el RDA Toolkit oficial ya puede escapar de esto por su misma estructura. Además, se enfoca en el constructivismo y es por su misma construcción, fíjense, lo pueden ver como una herramienta de consulta y no como un libro para leerse de principio a fin, como se leería, por ejemplo, en la Constitución o cualquier código o cualquier reglamento. No hay que leerlo todo, hay que ver más bien cómo lo vamos a aplicar a nuestra práctica profesional de catalogadores. Aquí es un cambio paradigmático total, tenemos que construir, y es lo que ahora que escuchaba a las colegas de Costa Rica justamente, salir de este paradigma, creo que es lo que más les cuesta a los estudiantes. Decíamos, salir de una educación para obedecer y una educación activa en la que yo tengo que proponer cómo voy a resolver los problemas. Hay que dejar esta lógica de obedecer y pensar en más bien esto, escucharlo y saber en qué punto ser crítico en la interpretación del código y adaptarlo a nuestro perfil de aplicación concreto. Es un proceso dinámico, participativo. También cuando veía la participación de las colegas de México, de Circe y de las demás colegas, y me pareció muy interesante, ¿no? Empezar a meter el constructivismo y empezar a hacer que los alumnos se liberen y puedan hacer suyo el conocimiento de esta manera. Y aquí un apunte interesante. Cuando el alumno interioriza estos contenidos, créanme, no se le va a olvidar nunca, porque lo tienen en la práctica diaria. Seguramente a ustedes no se les olvidan cosas tan sencillas como peinarse o lavarse los dientes porque lo hacen diario. No se les puede olvidar, entre que es memoria muscular y lo hacen diario, nunca se les olvida. Si ustedes integran esos procesos a su vida diaria, créanme, nunca se les van a olvidar. Yo conozco muchos catalogadores que están en el formato marca de memoria y no porque lo estuvieron memorizando de un día al otro, lo trabajan ya tanto que se aprenden. Imagínense, tenemos que llevar esa interiorización también a nuestros estudiantes, ¿no? Y eso es lo que el constructivismo nos promueve, ¿no? Construir conocimientos y hacer esta transición. También nosotros como profesores creo que ahí tenemos esa tarea pendiente, ¿no? Eh, Dejar a los estudiantes un poco más libres, ¿no? Con el Realidad Toolkit oficial, ¿qué ocurre? Una herramienta web organizada. Aquí ya no hay algo prescriptivo. Yo tengo que tomar de ahí lo que me sirve para construir mi perfil de aplicación. Ahora que estuvimos en el taller de Navegando RDA Toolkit en Costa Rica, me pareció muy interesante ver esto de los perfiles de aplicación, ¿no? Cómo ver esto como una herramienta web organizada, estábamos viendo cómo navegarlo y cómo navegarlo de manera no lineal, o sea, pudimos haber empezado con revisen cada uno de los apartados, pero más bien lo que decíamos ahí, pues háganlo de ustedes hagan las consultas que les sirven según su perfil de aplicación o según el uso que le van a dar. Este es un cambio paradigmático total, tienen que aprender a construir y no a obedecer. Eso es también algo muy interesante, ¿no? Esto requiere desde luego un nivel mayor de abstracción, ¿no? Lo platicábamos también en el taller justo que tuvimos ahí en Costa Rica con el doctor Felipe Martínez, esta parte, ¿no? Todo esto son pensamientos que van de lo abstracto a lo concreto y ya no ver nada más a la manifestación, que es la que más se solía ver, ¿no? Anteriormente. Pensemos ese nivel de abstracción mayor en obra, expresión, manifestación, ítem, y no nada más en eso, ¿no? En todos aquellos elementos abstractos que están presentes en RDA. Este cambio estructural, pues decíamos, el estudiante debe catalogar de manera autónoma, algo que parecería inaudito para las reglas de catalogación angloamericanas, que sería un absurdo incluso. Ahora es lo que se recomienda, totalmente una vuelta total a todo esto. El alumno ahora es el que va a desarrollar qué quiere construir con su código de catalogación. Esto es un nivel de interiorización. Digo, va raro que solo es posible incluso con siguiendo justamente esta parte de ser más atento a lo que se construye y a lo que se hace. Pensar más en un aprender haciendo que en un aprender leyendo o en un aprender viendo. Hacer, yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes hagan y deshagan. La escuela es para eso, para echar a perder. Ustedes no se preocupen en que una tarea venga con un errorcito, no, incluso se espera que lo hagan, ¿no? Y aquí es donde nosotros como profesores tenemos que cambiar ese paradigma, pensar en evaluar el error, ¿no? Evaluemos el proceso, no los resultados, porque evaluando el proceso permitimos que el estudiante se equivoque y que se equivoque de una manera controlada y guiada con la guía de profesores y de otros estudiantes, ¿no? Para que se equivoque ahí y cuando llegue ahora sí al ámbito profesional ya no se equivoque, ahí sí ya no va a poder, pero en el aula se valen las preguntas que sean. Yo les digo a mis estudiantes, pregunten sin miedo a nada y pregunten cómo construir, no pregunten cómo seguir un camino ya establecido, sino cómo van a construir ustedes el suyo, ¿no? Esto es algo bien interesante que debe cambiarnos el paradigma, ¿no? RD original, a mí me gusta verlo como una deconstrucción de las reglas de categorización de la lista.
Una deconstrucción significa que es un tirar y volver a levantar, tomando ciertos fundamentos, pero haciendo algo totalmente nuevo, ¿no? Puede ser vista como un corpus de instrucciones prescriptivas al estilo de reglamentos, esto con RDA originales, y aquí todavía no escapa de esta parte conductista que todavía nos podemos ver tentados a manejarla como una especie de reglamento, ¿no? Los modelos conceptuales de derecho generan esta ruptura, ¿no? Critican la catalogación de manera directa, y ello también un tanto indirecta en esencia, pero permite este punto de ruptura, ¿no? Aquí los códigos de catalogación se van estructurando y apuestan a una mayor flexibilidad, buscando ver al usuario, ¿no? Algo que se nos estaba olvidando un poco en las reglas de catalogación angloamericanas. La formación docente y como facilitadores, pues hay que valernos del constructivismo. Yo creo que aquí, esto que recomendaban en lo que veíamos en la magistral con Circe y las demás colegas, valernos de todo, ¿no? Promover el constructivismo con nuestros estudiantes y también con otros colegas. Eso es lo que me llevé de esta presentación con ellas. Me pareció sumamente interesante por esto y creo que vamos a oír hablar más de constructivismo y RDA a futuro. Yo espero que así sea, porque es el modelo educativo que nos permite llevar esto a una práctica mejor con los estudiantes, ¿no? Implica que los docentes, pues, dejemos esta parte, ¿no? Si éramos más conductistas y más de memoricen y aprendan, más de construyan, ¿no? Y evaluar, les decía, el proceso, vincularnos más con el proceso y no tanto con el resultado, porque créanme, si ustedes siguen bien el proceso, el resultado llega de manera automática, pero a veces los estudiantes se preocupan tanto por el resultado que olvidan el proceso y no lo interiorizan. Es algo que puede ser muy preocupante, ¿no? Al momento de estar trabajando, sobre todo RDA, ¿no? Que no saben ni por dónde empezar, porque se nos ha enseñado a obedecer algo. Cuando ya no hay algo que obedecer, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con esa libertad? Esto es para considerarlo como docentes, ¿no? Y creo que también como estudiantes, ¿no? Para exigir esto a nuestros estudiantes. Esta transición del original al oficial también lo pueden interpretar como una necesidad de deconstrucción educativa, no nada más una deconstrucción en cuanto a la catalogación, sino una deconstrucción educativa que nos lleva a adaptar las pautas a la realidad. Enfatizar esta importancia que tiene el rol docente, más bien como un facilitador, no propiamente como alguien que imparte, ¿no? Nosotros no impartimos conocimientos como docentes consultoristas, más bien guiamos, ¿no? Permitimos que el estudiante se equivoque y somos ese colchoncito de seguridad que está ahí abajo para cuando el estudiante cae con el error, ¿no? Nosotros somos ese paracaídas que lo vamos a hacer que no caiga en un error tan profundo y pues irlo manejando. No creo que es como cuando se nos enseñaba a andar en bicicleta y teníamos las rueditas estas para empezar. Nosotros hagan de cuenta, somos esas rueditas que lo vamos guiando, pero la idea es que el estudiante se vaya en la bicicleta él solo, ¿no? Que él construya su propio camino y aquí es donde tenemos que abordar los contenidos de realidad de esa manera y facilitarlo de esta manera con nuestros estudiantes. Bueno, aquí las obras que consultamos, muchas muy interesantes, que les recomendaría que ustedes revisen si quieren ahondar más en esto. Eh, Varios nombres de colegas conocidos y respetados. Y bueno, eh, con esto, pues creo que podemos dar por terminada esta presentación. Agradezco mucho su atención y espero que nos quedemos con esta reflexión final, los que somos docentes. ¿Qué tanto de esto estamos promoviendo? ¿Qué tan constructivistas somos? Yo quisiera que nos lleváramos esta reflexión a casa y lo pensemos, analicemos RDA, si estamos facilitando contenidos de RDA, y cambiemos ese paradigma también nosotros. No les enseñemos a nuestros alumnos a seguir un camino ya trazado y a obedecer, sino más bien a construir su propio camino, ¿no? Y a partir de una normalización que ya es más flexible y esas posibilidades que nos da RD. Con esto concluye esta presentación. Entonces, muchísimas gracias por su atención.